¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Estamos listos de inmediato para analizar los números que mueven al mundo, también los rostros detrás de ellos. Iniciamos nuestros temas en titulares. Justicia brasileña ordenó la apertura de datos bancarios de Temer y su testaferro, el coronel Lima, propietario de la Hacienda Esmeralda, área improductiva que hoy fue ocupada por el Movimiento Rural Sin Tierra para exigir la investigación por corrupción. Hoy en nuestra lista estaremos revisando los números de una economía emergente, Sudáfrica. Y siguen las protestas en Grecia en contra de las subastas electrónicas hipotecarias, una de esas condiciones que exigen los acreedores de Atenas para el desembolso de un nuevo tramo del rescate. Aproximadamente 350 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST de Brasil, ocuparon la finca Esmeralda en el estado de Sao Paulo. No se trata de cualquier terreno. Este terreno está registrado por Argeplan, una compañía perteneciente a João Batista Lima Filho, un amigo personal del presidente brasileño no electo Michel Temer. Exigen que este terreno y todas las tierras adquiridas por medios ilegales sean designadas para el programa de reforma agraria de Brasil. Los detalles los tiene nuestro corresponsal Ignacio Lemos justamente desde ahí, desde Sao Paulo. Ignacio. Así es, saludos Crismar. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, ocupó la Hacienda Esmeralda, ubicada en Duartina, un municipio del interior de Sao Paulo, a cerca de 4 horas de la ciudad de Sao Paulo, para insistir en que sea investigado por corrupción Michel Temer. Recordemos que en la última semana la justicia brasileña decretó y pidió la apertura de las cuentas bancarias tanto de Michel Temer como de su testaferro, el coronel João Lima. João Lima es el propietario de esta hacienda en el municipio de Duartina, y cerca de 350 campesinos y campesinas sin tierra han ocupado este espacio, además para insistir en que sean destinadas estas 1.500 hectáreas de la Hacienda Esmeralda a la reforma agraria. En el 2017 no se ha realizado ningún asentamiento para ninguna familia de las 5 millones de familias brasileñas sin tierra, y en ese sentido se ha detenido la reforma agraria en Brasil. Es por eso que el Movimiento Sin Tierra exige que se retome el proceso de reforma agraria en el país. Hay que recordar que existe una dicotomía en Brasil entre el modelo económico rural, que es llevado e impulsado por el gobierno brasileño, el gobierno de facto de Michel Temer, que extiende la frontera agrícola a áreas de protección ambiental, también sobre comunidades, y que acaba de extinguir el proceso de reforma agraria para dar lugar al agronegocio, que principalmente se centra en la acción rural a partir del uso de biodiesel, para producir biodiesel y que sea exportado. Y en contraposición existe un modelo de agricultura familiar que lleva comida al 70% de las familias brasileñas, y es el modelo que incentiva el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, que además exige para sus campesinos el uso de cultivos orgánicos, de agricultura a partir de la agroecología y sin la utilización de agrotóxicos, de estos químicos que utilizan las corporaciones para fomentar la producción de monocultivos y a gran escala. En ese sentido, una dicotomía que se ve exacerbada por parte del gobierno de facto de Michel Temer, que busca así extender la frontera agrícola y darle más beneficios a un sector que ha sido una de las claves en la gestación del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. Crismar. Gracias, Ignacio, por este reporte, una noticia que sin duda va a seguir generando reacciones. La vamos a estar reportando desde acá, desde Impacto Económico. Continuamos con más temas
de Latinoamérica. Fíjense que la estatal Petróleos de Venezuela y la italiana Ente Nacional de Hidrocarburo, la ENI, mantienen alianzas para fortalecer la producción de gas y de crudo e igualmente para ampliar proyectos conjuntos en territorio venezolano. La información fue suministrada por el ministro de Petróleo venezolano, Manuel Quevedo, quien sostuvo un encuentro con el vicepresidente del ENI para las Américas, Federico Aricirrota, y su director gerente, Carmín Di Lorenzo. Actualmente, la energética italiana desarrolla una licencia de gas costa afuera en el bloque Cardón 4, ubicado en el Golfo de Venezuela, que comparte con la empresa española Repsol, con una participación de 50% cada una. Asimismo, Eni, junto a la estatal venezolana, ha conformado 4 empresas mixtas como Petro Junín y Petro Bicentenario, con una participación de 40% para Eni y 60% para PDVSA, tal y como lo establece entonces la Constitución venezolana. Así ha sido constituida Petrosucre, con una participación de 26% para Eni y 74% para el Estado venezolano en representación de PDVSA. Y finalmente, Petrolera Huiría, con una participación de 19,5% para Eni y 16,25% para Enel Oil y Gas INC, mientras que pues PDVSA se queda con la parte mayoritaria como corresponde constitucionalmente, 64,25% de esta participación. Recordamos que las alianzas son para fortalecer la producción de gas y de crudo. Y la caída de la inversión pública no pasa por arte de magia, hay que tenerlo claro. Tiene una explicación, por ejemplo, en los recortes de recursos en áreas de desarrollo estratégico para un país, caso México, donde los números revelan que la política económica del gobierno del partido del PRI, representado por el presidente Enrique Peña Nieto, sigue generando daños a la industria interna. Un problema que además en México pues empeora con la cada vez más incierta renegociación del TLCAN. A continuación vamos a reportar los datos oficiales del Instituto de Estadísticas de México. Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelan que la inversión fija bruta en México, representada por aquellos activos fijos, tales como fábricas, maquinaria, equipo, viviendas e inventarios de materias primas, disminuyó 1,5% en 2017 por la débil demanda del ramo constructor, que tuvo un retroceso de 3,7%. Con este resultado, el 2017 representó el segundo año de caídas consecutivas para el sector. Desde 2016, la construcción fue afectada por la poca demanda en obras no residenciales, relacionadas sobre todo con obras públicas. Pero en 2017, tanto las obras residenciales como las no residenciales se debilitaron. La construcción a cargo del sector público agudizó y su disminución se redujo casi un 8% al finalizar el año, enmarcando la mayor caída para estas obras en 16 años. Otra de las causas que se suman a la caída de la inversión fija bruta se debe a los recortes de gasto público y a la renegociación del TLCAN, que han provocado que varios proyectos de inversión se posterguen hasta tener certeza de las nuevas cláusulas del tratado. El país azteca cerró el 2017 con un incremento de apenas el 2% en su economía, muy por debajo del 2,9% obtenido en 2016. Y ahí justamente hablando de tratados de libre comercio, Perú ya cumplió 5 años de haber firmado un tratado de libre comercio con la Unión Europea. A decir de especialistas, este acuerdo solamente ha traído al país andino violación de derechos laborales y ambientales, por nombrar apenas 2 de esa cadena de problemas. Vamos con el reporte de nuestro compañero Jaime Herrera. La agroindustria es uno de los sectores incentivados por la apertura comercial, pero también es del que se reciben más quejas en la central sindical. Salarios bajos, más de 8 horas de trabajo, enfermedades laborales recurrentes y contratos sin estabilidad. Un ejemplo es la empresa Palmas del Pino del millonario Grupo Romero. La cosecha de la palma es permanente todo el año, pero imagínense, en el campo hay 2.000 trabajadores, 2.000. De los 2.000, solamente 120 son considerados estables. La CGTP incluso recibió denuncias de tráfico de personas para emplearlas en campos de cultivo. Se les aloja en las partes interiores de los campos, donde se acondicionan tipo una, ¿cómo llaman? Creo que barraca le llaman, ¿no? Donde entran 40, 50 personas.
También los derechos ambientales son constantemente vulnerados por las empresas exportadoras que se benefician del TLC con la Unión Europea. Según investigadores, señalan que durante los últimos años la normativa ambiental peruana ha sido flexibilizada bajo el pretexto de incentivar la inversión. Las poblaciones indígenas son las más perjudicadas y vulneradas, donde se pone por encima la posibilidad de adquirir territorios sin pensar en las poblaciones que están alrededor y todas esas críticas que se han hecho en torno a estos paquetazos ambientales. Para la organización Red G, el balance de este tratado comercial es negativo, debido a las violaciones de derechos fundamentales y porque además no ha traído al Perú beneficios económicos. Hay estudios donde se ve que la balanza comercial, la tendencia es hacia la baja. En realidad, en general, es un problema no solamente del TLC con la Unión Europea, sino un problema del modelo de política de apertura comercial. Perú ha firmado hasta la fecha 22 acuerdos de apertura, pese a los distintos estudios que demuestran sus consecuencias negativas, entre ellas la quiebra de empresas que compiten en desigualdad de condiciones, con diversos productos importados. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Ahí lo vemos entonces en boca de los más afectados de ese modelo de apertura económica y comercial indiscriminada en Perú. Nos vamos a la primera pausa, a la vuelta estaremos revisando Sudáfrica, economía emergente. Al regreso. Vista como la economía más desarrollada, diversificada y competitiva del continente africano, Sudáfrica forma parte de ese grupo de países emergentes que sobresale en el nuevo orden geoeconómico mundial. La República de Sudáfrica, como es oficialmente llamada, es la puerta de entrada al sur del continente africano. Sus límites con el Océano Atlántico Sur e Índico le convierten en un importante enclave comercial y también la mayor economía de la región. Posee una superficie de 1.219.912 kilómetros cuadrados que están organizados en 9 provincias y habitado por 55.620.000 millones de personas. Sus principales sectores son el minero, siendo el mayor productor y exportador mundial de oro, platino, cromo y magnesio, así como el cuarto productor de diamantes. Entre sus reservas posee el 80% del carbón mundial. Sudáfrica también depende de las actividades financieras. De momento alberga el 75% de las principales empresas de África. El país también cuenta con industrias manufactureras, es líder en fabricación de material rodante ferroviario, por ejemplo. Sin embargo, incluso en una economía en auge como la sudafricana se encuentran contrastes y muy relevantes. Vamos a revisar alguno de ellos. Pese a las grandes ventajas que posee frente a los países vecinos, en Sudáfrica los contrastes existen y son evidentes. Es una economía que viene afectada por el fenómeno climático El Niño, que generó la mayor sequía en los últimos 30 años. Al punto que Sudáfrica, siendo la mayor productora africana de maíz, tuvo que importar este producto. No ha quedado exenta de la baja mundial de los precios de materias primas. Tiene una deuda pública que supera el 50% del Producto Interno Bruto, una elevada tasa de desempleo desde 2003 que roza el 27%. Dentro de la nación de más de 55 millones de habitantes, solo 1/10 de la población, en su mayoría de raza blanca, controla más del 90% de la riqueza.
Aproximadamente la mitad del país vive en la pobreza, sin servicios de agua potable ni electricidad. Ahí se ven entonces algunos de esos contrastes de los que estábamos comentando. Pero fíjense ahora, la economía de Sudáfrica en términos de PIB, la segunda de África subsahariana, creció en 2017 un 1,3%, un avance mayor de lo esperado. Es el titular del portal lavanguardia.com que este martes informaba sobre el último reporte del organismo oficial de estadísticas de Sudáfrica. Se espera que el Producto Interno Bruto creciera a un ritmo de 1% según los pronósticos gubernamentales. De modo que hablamos de buenas noticias tras un inicio tambaleante de 2017 que vio una contracción de la actividad económica durante los primeros 3 meses de ese año. La economía ahora experimentó un crecimiento sostenido durante el resto de los trimestres de 2017. El fortalecimiento de la actividad económica de 2017 se debió en parte, dice el comunicado, a la recuperación de la industria agrícola tras sufrir una de las peores sequías de la historia reciente. También contribuyeron a los buenos datos del año pasado las industrias financiera y minera de las que hablábamos, son clave en el crecimiento económico de Sudáfrica. Así nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos también ubicándonos en Grecia, en las subastas hipotecarias. ¿Por qué salen a protestar nuevamente los griegos? Al regreso. Este miércoles los griegos salieron nuevamente a las calles de Atenas para protestar en contra de las subastas electrónicas hipotecarias que amenazan con dejar sin sus viviendas, sin sus hogares a cientos de ciudadanos en el país. Activistas del partido Izquierda Unida Popular levantaron su voz en el exterior de la oficina de notarios donde se llevan a cabo estas subastas. Nuevamente le exigen a las autoridades la paralización de estas operaciones en contra de sus propiedades. Las ejecuciones hipotecarias forman parte de esa batería de condiciones que la cuadriga de acreedores internacionales de Atenas ha impuesto al gobierno de Siriza a cambio de, a modo de chantaje, casi un tercer desembolso por 5.700 millones de euros como parte del programa de rescate económico. Con las subastas se dejarán a miles de ciudadanos, de familias sin sus hogares, sin sus viviendas, mientras se van a salvar a los bancos. Y es que la banca griega tiene una cartera de deudas morosas que supera los 100.000 millones de euros, lo que corresponden al 60% del Producto Interno Bruto. Y si de protestas hablamos, cientos de agricultores españoles provenientes de las ciudades de Murcia, Alicante y Almería también se personaron a las calles de Madrid para exigirle al gobierno del presidente Mariano Rajoy más agua, más políticas que puedan aportar este recurso hídrico para sus cultivos, ya que cuentan con escasos sistemas de riego. Los cultivos de Levante son los más afectados por la falta de agua, debido a las sequías que desde meses acechan a la zona de Levante, en especial a las ciudades de Murcia, Alicante y Almería. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segures Cracks demanda obras hidráulicas para distribuir el deseado recurso. Hay agua para darle esa propina al Levante español, lo que hacen falta son obras hidráulicas que distribuyan bien un recurso que cada vez va a ser más escaso. No vamos a parar hasta que se nos dé una solución definitiva. El estrés, la angustia que vive el agricultor y el ciudadano en Murcia, Alicante y Almería no se repite en ninguna otra parte. Sin embargo, los trabajadores del campo no han tenido respuesta del gobierno del presidente Rajoy, por lo que han acudido a soluciones como el antiguo trueque para no perder la producción de su siembra. De esta manera, la plaza de Callao, ubicada en el sureste de la zona de Levante, fue el escenario para intercambiar 30.000 kilos de productos agrícolas por la tan apreciada y demandada agua. No obstante, no detendrán su lucha hasta obtener respuestas del gobierno del Partido Popular.
Bien, parece que las barreras arancelarias con las que el presidente Donald Trump está intentando revertir el rojo de las cuentas comerciales estadounidenses no está dando resultado. Mes tras mes sucede lo mismo, el déficit comercial se pronuncia y en enero de hecho ya alcanzó su mayor pico desde octubre 2008 por 56.600 millones de dólares. Según lo informó este miércoles el Departamento de Comercio estadounidense, la cifra representa un crecimiento de 5% respecto a diciembre de 2017. En otras palabras, hablamos que la diferencia negativa entre lo que este país vende y lo que compra en el extranjero ha aumentado 5 veces consecutivos en Washington en lo que se contó pues en esos 30 días. De acuerdo con el reporte oficial, en enero las exportaciones cayeron 1,3% hasta 200.900 millones de dólares y las importaciones quedaron casi sin cambios en 257.500 millones de dólares. Trump, como siempre, atribuye los persistentes déficits a prácticas abusivas de socios comerciales de su país y a malos acuerdos que dejan en desventaja a las empresas estadounidenses o las alientan a trasladar sus fábricas al extranjero. Así finalizamos esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía. Recuerden nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.